Wikipedia es posiblemente uno de los recursos más útiles en Internet. Es una enciclopedia gratuita que tiene un artículo sobre casi cualquier tema. Hoy vamos a echar un vistazo a algunos de los artículos de Wikipedia más perturbadores, incluyendo un experimento de resurrección sangriento, un culto mormón asesino y una mujer que fue responsable del tráfico de más de 5.000 niños. Investiguemos. Si disfrutas de los misterios de Internet y contenido generalmente perturbador, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si deseas apoyar el canal, puedes convertirte en miembro de Ko-fi o del canal para acceder a videos sin cortes y otros beneficios, o dejarme una propina haciendo clic en los agradecimientos debajo del video. Gracias a quien considere esto. Como probablemente adivinaste por la introducción, este video cubrirá una serie de temas que algunos podrían encontrar perturbadores, incluyendo asesinato, tráfico y experimentos con animales. Se sugiere discreción al espectador. Puedes hacer clic en el enlace de la descripción para convertirte en miembro de Ko-fi y ver una versión sin cortes y sin anuncios de este video, que incluye detalles adicionales y una entrada extra que no era adecuada para esta versión. El nombre de Georgia Tan puede que no te sea familiar, como no lo era para mí, pero esta mujer es en realidad responsable de la muerte de más de 500 niños, así como del secuestro y tráfico de más de 5.000. De hecho, en la década de 1930, la ciudad de Memphis, en Tennessee, tenía la tasa de mortalidad infantil más alta de la nación, y esto se debía en gran medida a las acciones de Georgia. Georgia nació en julio de 1891 en Filadelfia, Mississippi, y desde el principio parecía querer seguir un camino diferente al que se esperaba de ella como mujer en aquel tiempo. No parecía interesada en casarse o tener sus propios hijos. Su padre quería que se convirtiera en una pianista de conciertos y la hizo tomar lecciones de piano desde los 5 años. Y aunque continuó estas lecciones hasta la edad adulta y se graduó de la universidad con un título en música en 1913, nunca estuvo realmente interesada en eso y realmente quería ser abogada como su padre. Aprobó el examen de la barra estatal en Mississippi, pero su padre no quería que se convirtiera en abogada porque en ese momento no se consideraba un trabajo para mujeres. Aceptando la derrota, tomó cursos de trabajo social y decidió convertirse en trabajadora social, ya que era una de las pocas carreras que era aceptable para las mujeres solteras. Georgia finalmente comenzó a trabajar como directora de recepción en la Sociedad de Hogares Infantiles de Mississippi, y aquí se hizo cercana con Anne Atwood, la hija de un amigo de la familia. Anne era 8 años menor que Georgia y recientemente había dado a luz a un hijo fuera del matrimonio al que llamó Jack. Alrededor de este tiempo, Georgia adoptó a una niña a la que llamó June, aunque supuestamente no la trataba bien en absoluto. Aunque June tenía muchos regalos materiales, nunca se le prestó mucha atención y la actitud de Georgia hacia ella ha sido descrita como fría. En 1924, Georgia fue despedida del hogar de niños debido a métodos cuestionables de organizar adopciones y poco después se mudó a Memphis con Anne y Jack. Se cree que las dos mujeres estaban involucradas románticamente para este momento. Georgia pronto encontró empleo como secretaria ejecutiva en una sucursal de la Sociedad de Niños de Tennessee y no tardó mucho en hacerse cargo de la organización, aparentemente a través de tácticas agresivas. Aquí es donde comenzaron sus malvados crímenes. Georgia creía que las familias de bajos ingresos no podían cuidar adecuadamente a los niños y que en su lugar deberían ser colocados con lo que ella llamaba personas del tipo superior. Por lo tanto, utilizó diversas tácticas para coaccionar a los padres biológicos, principalmente madres solteras pobres, para que renunciaran a sus hijos y permitieran que ella los diera en adopción.
Ella los presionaría, amenazaría con acciones legales y a veces los convencería de entregar a sus bebés temporalmente, bajo la apariencia de que serían devueltos, cuando en realidad serían llevados permanentemente, muy probablemente nunca se volverían a ver. En muchos de estos casos, Georgia mentía y les decía a las madres que sus recién nacidos necesitaban atención médica urgente, a pesar de que en realidad habían nacido sanos. Cuando las madres preguntaban por sus hijos, Georgia les decía que habían muerto, aunque en realidad los había secuestrado y los había puesto en hogares de acogida o los había vendido para ser adoptados. También hubo casos en los que madres solteras dejaban a sus hijos en la guardería y cuando volvían para recogerlos se les decía que los servicios sociales se habían llevado a los niños. A veces, los padres dejaban voluntariamente a sus hijos en un orfanato temporalmente porque estaban enfermos o desempleados, y cuando su situación mejoraba y podían cuidarlos de nuevo, regresaban solo para que les dijeran que los niños habían sido adoptados, o incluso que el orfanato no tenía registro de que alguna vez estuvieron allí, por lo que efectivamente estaban desaparecidos. Las familias de estos niños desaparecidos intentaban localizarlos, pero esto resultaba casi imposible, porque Georgia destruyó sus registros, creó registros falsos para mostrar a los padres adoptivos y no guardó registros de los padres que habían adoptado a los niños. Ella no se esforzó lo suficiente para asegurarse de que los niños fueran a un buen hogar. Mientras ella estuviera recibiendo dinero, no le importaba su seguridad o bienestar. Muchos de los niños que Georgia tomó fueron colocados con familias abusivas, incluyendo archivos P, o utilizados como mano de obra infantil en granjas. Y este tipo de padres obviamente no les importaba de dónde venían los niños, pero cuando aquellos que querían adoptar a un niño por razones genuinas notaban detalles sospechosos en los registros del niño, algunos lo cuestionarían y serían silenciados por Georgia y sus cómplices con amenazas de acciones legales. Tenía conexiones en varios lugares que la ayudaron a llevar a cabo todo esto, incluyendo al alcalde de Memphis, E. H. Crum, quien se sabía que aceptaba sobornos de burdeles, salones de juego y otros negocios ilegales, y una jueza de la corte de familia llamada Camille Kelly, quien respaldó a Georgia cuando amenazó injustamente a los padres con acciones legales. También tenía conexiones que le permitían llevarse a los bebés que nacían en prisiones e instalaciones psiquiátricas, así como a los que nacían en hogares para madres solteras, y a pesar de los compromisos de permitir que los bebés se quedaran con sus madres durante al menos 3 meses para que pudieran amamantar, a menudo se los llevaba en cuestión de semanas, alegando falsamente que había sido ordenada a hacerlo por el tribunal. La ley en Tennessee prohibía a las agencias vender niños, pero les permitía cobrar por sus servicios, por lo que la sociedad de Georgia solía cobrar alrededor de $7 por adopción, lo cual era una cantidad razonable en ese momento. Sin embargo, decidida a obtener un beneficio significativo de su trabajo, comenzó a organizar adopciones privadas fuera del estado, principalmente en California y Nueva York, en las que cobraba entre $755,000 cada vez, lo que sería hasta $80,000 en 2024. Algunos han estimado que Georgia y sus cómplices ganaron el equivalente de hasta $16 millones en 2024 a lo largo de sus años de tráfico de niños. Se afirma que Georgia maltrataba y descuidaba a los niños antes de que fueran adoptados, cuando estaban bajo su cuidado. Según el artículo de Wikipedia, cita: sin instalaciones de vivienda, la sociedad mantenía a los niños en espera de colocación en instalaciones públicas y hogares de acogida. En los años 30, Memphis tenía la tasa de mortalidad infantil más alta de la nación, principalmente debido al bronceado. En 1943, un rico empresario donó la mansión en 1556 Avenida Poplar a la sociedad. Las oficinas y salas de admisión se ubicaron en la planta baja y los viveros en el piso superior. El personal femenino usaba uniformes blancos de enfermería, aunque la mayoría no estaba capacitada y consumía sustancias. Los niños eran sedados con frecuencia, y aquellos que eran difíciles de ubicar se les permitía morir de desnutrición. Tan ignoraba regularmente las recomendaciones de los médicos para los niños enfermos, negándoles atención o medicamentos, lo que a menudo llevaba a muertes prevenibles por enfermedades como la diarrea. Mientras que se sabe que algunas de sus víctimas están enterradas en el cementerio Elmwood en Memphis, Tennessee, nunca se supo de otros niños.
el número exacto de niños fallecidos sigue siendo desconocido, con estimaciones de alrededor de 500 muertes debido a maltrato. Mientras los niños estaban bajo su cuidado, también hubo informes de abuso físico y abuso sexual por parte de Georgia, así como incluso asesinato flagrante. Toda la operación duró más de 25 años, hasta septiembre de 1950, cuando los informes de que la agencia de Georgia estaba vendiendo niños resultaron en el lanzamiento de una investigación oficial. La Sociedad de Hogares Infantiles de Tennessee se cerró poco después. La parte más enfurecedora de esto es que la investigación comenzó demasiado tarde, ya que solo 3 días antes, Georgia había muerto de cáncer de útero a la edad de 59 años, sin haber enfrentado ninguna consecuencia por sus abominables crímenes. En el momento de su muerte, todavía vivía con Ann Atwood. De hecho, había adoptado a Ann unos años antes, lo cual era una práctica algo común entre las parejas del mismo sexo para asegurar que sus parejas heredarían sus propiedades. Tras la investigación, el estado de Tennessee demandó a la herencia de George por $500,000, el equivalente a unos $6,500,000 hoy en día, pero el caso se resolvió fuera de los tribunales y se entregó alrededor de 2/3 de su patrimonio de $82,000. En 1979, se aprobó una ley que requería que el Estado ayudara a los hermanos que habían sido víctimas de Georgia y la Sociedad de Hogares Infantiles de Tennessee a encontrarse. Y en 1996, esto se extendió para incluir a cualquier padre biológico vivo. Supongo que esa es la única luz al final del túnel después de todo esto, pero desafortunadamente, la mayoría de los padres a quienes les robaron sus hijos nunca se habrían reunido, y muchos murieron creyendo que sus hijos estaban muertos, o al menos sin tener forma de saberlo de una manera u otra. Otra parte desafortunada de esta historia es el hecho de que los efectos de las acciones de George todavía se pueden ver hoy en el sistema de adopción. Antes de ella, la adopción era muy poco común en los Estados Unidos, y debido a que ella se enfocó en parejas adineradas e incluso famosas para convertirse en padres adoptivos, logró eliminar gran parte del estigma que rodea a la adopción, casi convirtiéndola en una nueva tendencia. En ciertos aspectos, eso no es malo. Muchos más niños que fueron puestos en cuidado ahora tienen familias debido a este estigma reducido, pero yo argumentaría que había formas mucho mejores de hacer esto, sin el maltrato y la muerte de tantos niños inocentes. También hay algo que simplemente no me parece bien sobre estos niños que solo fueron adoptados más después de todo esto, porque Georgia los había comercializado como pizarrones en blanco que fácilmente podrían ser moldeados en lo que los padres adoptivos quisieran. Sin mencionar la idea de que solo a los padres adinerados se les debería dar la oportunidad de adoptar. Aunque creo totalmente que los niños deberían tener cierto nivel de estabilidad financiera, es más importante que tengan padres amorosos en lugar de padres súper ricos. El legado de Georgia continúa afectando negativamente el proceso de adopción de diversas maneras. Por ejemplo, NewHopeInvestigations.com destaca, cito, muy desafortunadamente para los adoptados, incluso hasta hoy, Georgia Tann hizo una práctica común falsificar los certificados de nacimiento de los adoptados para reflejar información incorrecta. Lo hizo para encubrir sus huellas y ocultar sus crímenes siniestros. Los legisladores estaban demasiado ansiosos por aprobar esta práctica con la supuesta intención de ahorrar a los adoptados el estigma de la ilegitimidad. En realidad, muchos de esos legisladores miraron hacia otro lado porque ellos mismos habían adoptado niños a través de Georgia TAN. Aún hoy, los 50 estados emiten un certificado de nacimiento original para los adoptados, así como un certificado de nacimiento enmendado que refleja a los padres adoptivos como los padres biológicos. El certificado original generalmente se sella para siempre, sin poder ser accedido incluso por el propio adoptado. Actualmente, pocos estados permiten a los adoptados acceso sin restricciones a su certificado de nacimiento original. Imagina no conocer tu historia biológica o composición, tu etnia o historial médico. Algunos adoptados no tienen ningún conocimiento sobre sí mismos, otros solo tienen fragmentos y piezas. Aún otros han sido alimentados con información errónea a la que se han aferrado durante años, solo para descubrir que la información que se les dio, sus propias identidades, fueron completamente fabricadas.
Un artículo de Wikipedia titulado Experimentos en la revitalización de organismos describe un documental de 1940 con el mismo título que documenta la supuesta investigación soviética sobre la resucitación de organismos muertos. Para el propósito de este video, vi la versión en inglés de este documental y permíteme advertirte antes de que lo busques. Es absolutamente horroroso, especialmente si eres particularmente sensible al sufrimiento animal como yo. De hecho, está incrustado en el artículo de Wikipedia, así que si decides visitar la página, ten en cuenta eso. No obstante, el grano y parpadeo del filme crean un ambiente inquietante desde el inicio. Comienza con el profesor John Burdon Sanderson Haldane, un científico británico, afirmando haber visto algunas de los experimentos de la película llevados a cabo en persona. Las imágenes de los primeros experimentos no son demasiado perturbadoras y en realidad son bastante fascinantes. El primero muestra un corazón que ha sido extraído de un perro muerto, latiendo nuevamente en condiciones artificiales, igual que si todavía estuviera dentro de un organismo vivo. El segundo muestra pulmones inflándose con aire, lo cual probablemente se asemeje a algo que has visto en la clase de biología en la escuela, aunque aquí se bombea sangre venosa desoxigenada a los pulmones y se convierte en sangre arterial oxigenada. Luego, Haldane procede a describir un experimento en el que la cabeza decapitada de un perro puede ser efectivamente resucitada con una bomba venosa y arterial. Esto se ilustra con un diagrama al principio, pero luego se muestra un video del experimento real con la cabeza de un perro real, y puedes ver que reacciona a los estímulos, parpadeando cuando se le pincha en el ojo y encogiéndose cuando se le hace cosquillas con una pluma. Posteriormente, el investigador aplica ácido cítrico cerca de la nariz y boca del perro, y este lame el área. No sé si el perro es consciente de lo que está sucediendo, o si estas son solo reacciones reflejas. Me inclinaría a suponer que es consciente hasta cierto punto, pero perdóname por no querer investigar más y averiguarlo con certeza. Preferiría intentar convencerme de que no está sufriendo tanto como parece. Después del éxito en revivir órganos aislados y una cabeza entera, los científicos decidieron intentar revivir un organismo completo utilizando un dispositivo de corazón-pulmón llamado autojector. Se utiliza nuevamente un perro en este experimento y Haldane aclaró que está bajo anestesia, por lo que no siente ningún dolor. Realmente espero que eso signifique que tampoco tiene conciencia de lo que está sucediendo, pero lo dudo. Los investigadores comienzan drenando la sangre del perro, lo que detiene su corazón y su respiración, y pronto se le declara muerto. Luego conectan el autoejector y 10 minutos después de que el perro murió, encienden el dispositivo. La circulación artificial hace que el corazón comience a latir nuevamente y la respiración continúe como si nada hubiera sucedido. Súbitamente, el perro que antes estaba muerto mueve su cara y vuelve a reaccionar al tacto. El autoinyector se apaga y se desconecta, y el corazón y los pulmones del perro continúan funcionando con normalidad. Aunque el perro está débil e incapaz de moverse mucho durante algún tiempo después de que la anestesia desaparece, 10 a 12 días después del experimento volvió a su estado normal, moviéndose y comiendo. Nunca sabrías que había sido declarado muerto durante 10 minutos. Haldane explicó que los perros pueden vivir durante años después del experimento sin efectos perjudiciales, creciendo, ganando peso e incluso teniendo familias. Se observó a varios perros durante años después de pasar por los experimentos y 3 se mostraron en el video. Todos parecían felices y saludables, y uno era la descendencia revivida de 2 perros que también habían sido resucitados utilizando el mismo método. Como alguien que está interesada en biología, los resultados de estos experimentos son sinceramente fascinantes, pero ver imágenes reales de ellos en el documental fue increíblemente inquietante y un poco difícil de ver. Los experimentos fueron realizados por Sergei Brujonenko, quien demostró la cabeza del perro revivido frente al Segundo Congreso de Patólogos Rusos en Moscú en 1925. El documental ruso original se lanzó en 1940 y más tarde fue narrado por Haldane para el público de habla inglesa.
También se le pidió que proporcionara comentarios para 2 películas documentales soviéticas más, aunque extrañamente estas ahora parecen ser medios perdidos, y solo el documental que describí está actualmente disponible en línea. Cuando la película se mostró a una audiencia en Londres a finales de 1942, muchos se asombraron con los resultados del experimento, y Bernard Shaw, un crítico irlandés, escribió sobre la película, cita: "Incluso me siento tentado a que me corten la cabeza para poder seguir dictando obras de teatro y libros sin que me moleste la enfermedad, sin tener que vestirme y desvestirme, sin tener que comer, sin tener que hacer nada más que producir obras maestras de arte dramático y literatura". No todos estaban tan fascinados allí. Aunque generalmente se cree que los experimentos descritos en el documental ocurrieron, algunos no están convencidos de que las imágenes mostradas sean reales. Según el artículo de Wikipedia, cita: "La legitimidad de la película es controvertida, con algunos comentaristas sugiriendo que es una recreación de los experimentos reales, que fueron más modestos. Según algunos científicos que afirman haber visto los experimentos en la película, la cabeza de perro cortada solo sobrevivió unos minutos cuando se conectó al corazón artificial, en contraposición a las horas que se afirman en la película. Otra fuente de escepticismo son los perros desangrados y luego devueltos a la vida, ya que después de 10 minutos de muerte deberían haber sufrido daños cerebrales graves. Según los registros del instituto, los perros solo sobrevivieron unos días, no varios años, como afirmaba la película. Es difícil determinar si los resultados afirmados en el documental son exagerados o no. Es probable que las imágenes sean de los experimentos reales, pero son todos clips cortos unidos en lugar de una toma continua, así que quién sabe si el supuesto perro revivido es el mismo que murió, o si los clips fueron reorganizados para hacer parecer que el perro había sido revivido cuando en realidad los clips de antes y después fueron todos filmados antes de que el perro muriera. Independientemente, la investigación de Sergei ha sido acreditada como contribuyente a los avances en el campo del soporte vital artificial y el trasplante de órganos, y después de su muerte fue galardonado con el prestigioso Premio Lenin. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una denominación religiosa mormona que sigue 4 textos sagrados: la Santa Biblia, el Libro de Mormón, la Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. La Iglesia una vez permitió la poligamia, aunque en 1890 abandonó la práctica y excomulgó a algunos mormones polígamos. Uno era un hombre llamado Alma Lebaron, quien se mudó a México en 1924 con sus 2 esposas y 8 hijos. Alma formó una comunidad agrícola en Chihuahua y fue tomada por su hijo Joel cuando murió en 1951. Joel finalmente trasladó la comunidad a Salt Lake City en Utah y la renombró como la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos. Eso es un trabalenguas. De todos modos, el grupo consistía en alrededor de 30 familias viviendo en Utah y en la península de Bayou, California. En 1972, hubo un desacuerdo entre Joel y su hermano menor, Ervil, quien era su segundo al mando, y esto llevó a Ervil a comenzar su propia secta en San Diego, a la que llamó la Iglesia del Primogénito del Cordero de Dios. El desacuerdo entre los hermanos se convirtió en una rivalidad total y terminó con Ervil ordenando el asesinato de Joel en México. Su hermano menor, Velan, se hizo cargo de la iglesia de Joel y Ervil intentó asesinarlo también varias veces durante la próxima década. Se sabe que Ervil se casó al menos con 13 mujeres diferentes y tuvo más de 50 hijos, así como varios hijastros. Muchas de sus esposas eran menores de edad cuando se casaron con él. En 1974, Ervil fue condenado por el asesinato de Joel, pero se anuló por un tecnicismo que algunos sospechaban que involucraba un soborno y Ervil volvió a ser un hombre libre. Durante los siguientes años, Ervil ordenó los asesinatos de varias otras personas, incluyendo a los líderes polígamos rivales Bob Simmons en 1975 y Rulon C. Allred en 1977.
También ordenó los asesinatos de muchos de sus propios familiares y las familias de sus seguidores que no eran seguidores ellos mismos. No se cree que él haya matado a nadie por sí mismo, en cambio, hacía que sus seguidores e incluso sus esposas e hijastros hicieran su trabajo sucio. Su 13ª esposa, Rena Chinaworth, fue juzgada y absuelta por el asesinato de Rulon Allred, aunque más tarde confesó el crimen en unas memorias que publicó en 1990, en las que también implicó a una de las hijastras de Ayreville, Ramona Marston. La 10ª esposa de Ayreville, Vonda White, fue condenada y sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Dean Best, un seguidor de Erville que había intentado abandonar la iglesia. Se dice que Erville incluso ordenó el asesinato de su propia hija, Rebecca, de 17 años, que estaba embarazada de su segundo hijo en ese momento y esperaba abandonar la iglesia después de dar a luz. Lamentablemente, ella nunca llegó tan lejos y se cree que fue estrangulada por el hijastro de Erville, Eddie Marston, y Dwayne Chinaworth, hermano de Rena, la 13ª esposa de Erville. Erville creía en la expiación por sangre, que es una doctrina en la historia del mormonismo que la mayoría de los grupos han abandonado desde entonces, aunque todavía es practicada por algunos grupos disidentes. Se centra en la creencia de que cuando Jesús murió por nuestros pecados, esto no incluyó los pecados eternos, que son pecados que Dios no perdonará, como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Según esta creencia mormona, la única manera de expiar un pecado eterno es siendo asesinado de una manera que permita que tu sangre corra por el suelo como una ofrenda sacrificial. Erville utilizó la doctrina de la expiación por sangre para justificar los asesinatos que ordenó, pero nadie sabe realmente si él creía genuinamente en las enseñanzas de la práctica o si simplemente la utilizó como excusa para convencer a sus seguidores de eliminar a sus rivales. El 1 de junio de 1979, la policía en México atrapó a Erville y fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por su participación en el asesinato de Rulon Allred. Fue condenado a cadena perpetua, aunque sus crímenes no terminaron ahí. Mientras estaba en prisión, escribió una Biblia de 400 páginas que tituló El Libro de los Nuevos Pactos, y uno de los mandamientos era matar a los miembros de la iglesia desobedientes. Incluyó los nombres de varios seguidores que afirmó habían traicionado a la iglesia y deberían ser castigados con la muerte o quizás redimidos por la expiación con sangre. A las 4 de la tarde del 27 de junio de 1988, 4 personas diferentes fueron asesinadas por separado en lo que desde entonces se conoce como los asesinatos de las 4 en punto. Dwayne Chinaworth, quien supuestamente siguió órdenes y asesinó a la hija de 17 años de Erville, fue disparado y asesinado junto con su hija de 8 años mientras hacía recados después de aparentemente abandonar la iglesia. Honestamente, no puedo decir que sienta mucha empatía por Dwayne en sí, dado que supuestamente mató a una joven de 17 años embarazada, pero asesinar también a su inocente hija de 8 años es absolutamente espantoso. Eddie Marston, el hijastro de Erville, que también supuestamente había estado involucrado en el asesinato de Rebecca, fue disparado afuera también. Mark Chinaworth, también un pariente de la esposa de Erville, Rena, fue disparado varias veces en su oficina. 7 personas, mayormente familiares de Erville, estuvieron involucradas en estos asesinatos y 5 de los sospechosos fueron condenados. No fue hasta mayo de 2010 que la última sospechosa, Jacqueline LeBaron, fue detenida por el FBI y pasó menos de 5 años en prisión después de declararse culpable de conspiración para obstruir creencias religiosas. Se informa que Erville se quitó la vida el 16 de agosto de 1981, justo un año después de haber sido condenado a cadena perpetua. No se sabe con certeza el número total de personas a las que ordenó asesinar. Se estima que su lista de asesinatos en prisión resultó en más de 25 asesinatos, y eso no incluye a cuántas personas había matado antes de ir a prisión. Aunque murió hace más de 40 años, todavía tiene algunos seguidores hoy en día, y se informa que muchos de sus familiares y ex seguidores están escondidos, temiendo que sus vidas aún estén en peligro.
La mayoría de la información cubierta aquí proviene de la página de Wikipedia sobre Erbil LeBaron, así como de algunas de las páginas vinculadas. También hay artículos sobre otros miembros de la familia LeBaron, la iglesia de los primogénitos y varios otros temas relevantes que son bastante interesantes, así que recomendaría revisarlos si quieres saber más. También quería cubrir brevemente otro artículo titulado Masacre de las familias LeBaron y Langford. La masacre ocurrió en noviembre de 2019 con miembros de la comunidad mormona de Lemora, que es hogar de residentes de la Iglesia de los Primogénitos, así como de santos de los últimos días convencionales y mormones fundamentalistas independientes. Se informó que la comunidad de La Mora tenía vínculos con los Salazar, el grupo de carteles que actualmente domina el área, y el 4 de noviembre se sospechaba que miembros de un grupo rival, La Línea, habían asesinado a 9 personas de la comunidad. Se cree que su objetivo era interrumpir la infiltración de los Salazar en Chihuahua, en lugar de realmente apuntar a los residentes. Las víctimas, la mayoría de las cuales eran niños y algunos parientes de Erbil LeBaron, fueron asesinadas después de que los pistoleros abrieron fuego contra un convoy de 3 autos que transportaba a los residentes a una boda. Algunos murieron por heridas de bala y otros quemados vivos en un auto. Las víctimas fueron María Miller, de 30 años, cuyo apellido de soltera era LeBaron, Dorna Ray Langford, de 43 años, Christina Langford, de 29 años, Howard Miller, de 12 años, Trevor Langford, de 11 años, Rogan Langford, de 2 años, y los gemelos de 8 meses Titus y Tiana Miller. 6 personas, entre ellas 5 niños, resultaron heridas, pero sobrevivieron al ataque. Varios sospechosos han sido arrestados en relación con la masacre, pero no parece que alguien haya sido realmente condenado. Julian LeBaron, cuyo hermano Benjamin también fue asesinado por pistoleros del cartel en 2009, le dijo al New York Times que la policía en el área trabaja con los criminales y participa en el asesinato de mujeres y niños, posiblemente sugiriendo que los responsables no enfrentarían ninguna consecuencia. El último artículo que vamos a cubrir se titula Accidente de autobús de Hendek de 1965. La página es breve, así que la leeré y después discutiré más detalles de otras fuentes. La madrugada del 11 de agosto de 1965, alrededor de las 3:15, el autobús de pasajeros Sinemalo Jivan, operado por Jivan Tourism y conducido por Özdemir Suer, viajaba por la autopista D100 de Estambul a Ankara. Cerca del pueblo de Kagalohan Baba, el autobús chocó con un camión que transportaba ácido nítrico que estaba esperando en el arcén debido a una avería en el eje. El camión estaba siendo operado por Mustafa Filik. Como resultado del accidente, el ácido nítrico en el tanque del camión se derramó en el suelo y en un charco al lado de la carretera. Los intensos vapores creados por la reacción del ácido nítrico con agua causaron pánico entre algunos de los pasajeros que estaban durmiendo dentro del autobús. Pensaron que el autobús estaba en llamas e intentaron evacuar en un estado de angustia. Sin embargo, cuando salieron del autobús, sus pies entraron en contacto con el ácido nítrico derramado en el suelo, lo que les causó quemaduras. En un intento por aliviar el dolor, entraron en una mezcla de agua y ácido nítrico, lo que resultó en que 18 de ellos murieran en el lugar. 7 pasajeros, incluyendo al conductor del camión, Mustafa Falik, resultaron gravemente heridos y más tarde murieron en el hospital estatal de Adapazaro. Entre las víctimas hubo 17 individuos que sufrieron lesiones, incluyendo ciudadanos de los Estados Unidos y Líbano, así como el conductor del autobús, Özdemir Suar. El incidente fue respondido inicialmente por los residentes del pueblo Kagalohan Baba y soldados del 476 Batallón de Transporte Ligero estacionado en Hendak. Después del accidente, los cuerpos de los 18 pasajeros que entraron en el ácido nítrico fueron quemados en un pozo excavado por los aldeanos a 10 metros del lugar del accidente. La ceremonia fúnebre y las oraciones fueron dirigidas por el imán del pueblo en la ubicación del pozo.
Los familiares de las víctimas erigieron una tumba conmemorativa llamada Cementerio Conmemorativo de los Mártires del Tráfico en la ubicación del pozo donde se colocaron los cuerpos. Por supuesto, este accidente, tal como lo describe Wikipedia, es absolutamente trágico, pero algunas de las fuentes a las que hace referencia incluyen detalles mucho más horripilantes. Según Taaber.com, que tiene fotos de los registros originales del periódico y un par de otras fuentes que he encontrado, había humo saliendo de la piscina de productos químicos en el suelo exterior y se filtraba en el autobús, tan espeso que los pasajeros no podían verse entre sí, por lo que pensaron que el autobús estaba en llamas. Cuando saltaron del autobús, se pararon en el ácido que inmediatamente comenzó a quemarles los pies. Y cuando vieron un charco de agua, se lanzaron a él, esperando que lavara el ácido y aliviara su dolor, solo que no era solo agua, también tenía ácido mezclado. Cita: 23 pasajeros comenzaron a derretirse uno por uno en ese pozo que pensaban que era agua. Muchos tenían quemaduras repartidas por todo su cuerpo y cada vez más piel era consumida por el ácido mientras más tiempo permanecía allí. Aparentemente, el olor a quemado se podía percibir desde 2 kilómetros de distancia e incluso los huesos de los pasajeros comenzaron a disolverse. Tras la horrible experiencia, poco quedaba de los cuerpos. El camionero, Mustafa, sufrió quemaduras insoportables durante 6 horas antes de finalmente morir. Muchos de los que lograron sobrevivir quedaron con cicatrices graves y algunos incluso perdieron sus ojos. Un paciente dijo en el hospital que no podía soportar el dolor, era tan malo que querían que los paramédicos los mataran. Esta tiene que ser una de las peores formas en que podrías morir. No puedo ni imaginar lo doloroso que sería que tu carne y huesos se disolvieran. Imagino que los vapores del ácido entrarían en sus pulmones y comenzarían a quemarlos desde el interior también. Lamentablemente, este accidente y las víctimas que murieron en él parecen haber sido mayormente olvidados. Más allá de la página de Wikipedia y un par de otros artículos, apenas hay información sobre ello en línea. Esperemos que un accidente tan terrible nunca se repita. Me interesaría conocer tus pensamientos, teorías y sugerencias para un próximo video en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Un gran agradecimiento a mis miembros de Ko-fi y del canal cuyos nombres aparecen en pantalla. Valoro mucho su apoyo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.